Hoy es el Día Mundial del Trastorno Bipolar y queremos ahondar en este tema con un especialista. Está con nosotros el psiquiatra Juan Ignacio Bacha. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bienvenido al programa. Hola, Juan Bueno, Ignacio. muchas gracias por acompañarnos. Para empezar a desandar el tema, que es un tema, me parece bien intenso y bien interesante, ¿qué es, para también poder despegarlo de otras cuestiones que pueden confundirse, qué es el trastorno de bipolaridad? Bueno, el trastorno bipolar, a grandes rasgos, se puede conceptualizar como un trastorno del ánimo, que es crónico y recurrente, en el que se caracteriza por tener, como dice el nombre, un polo depresivo y un polo hipomaníaco o maníaco, en el que nosotros tenemos que observar la energía del paciente, el pensamiento del paciente y la afectividad. Cuando decimos, doctor, ese periodo maníaco, ¿se trata de verlo muy optimista, muy eufórico? Claro, como estamos hablando, si nos fijamos en el pensamiento, el paciente está demasiado eufórico, a veces irritable, Sí. demasiado optimista, con ideas megalómanas, o sea que el paciente se puede creer que es un enviado de Dios, o sea que es difícil hacer el diagnóstico diferencial con la esquizofrenia, Sí. que el paciente se puede creer, digamos, que puede, por ejemplo, un paciente creía que podía construir en un rancho un hotel 5 estrellas. Un Entonces, superhéroe, una cuestión así, ¿se creen? no, es A ver. digamos, un espectro, o sea, puede ir Sí, desde sí, sí. ideas simples, que son las hipomanías, donde es muy leve Sí. y es casi indistinguible de la normalidad, que, digamos, el paciente está optimista, que tiene ideas de que, por ejemplo, conoce a mucha gente importante, que está más extrovertido, más desinhibido, que aumenta la sexualidad, que aumenta la creatividad, los proyectos, se embarcan muchas cosas. Entonces estas personas a veces pueden lograr tener muchas, en estos periodos hipomaníacos, tener, digamos, mucha efectividad en su trabajo, pero son periodos que pueden durar poco o pueden ser más prolongados. Y de ahí a la depresión absoluta. Y de ahí a la manía, sí, es una velocidad del pensamiento, digamos, abismal, que uno salta de una idea a otra, que tiene muchísima energía, que es muy importante fijar que tiene una disminución de la necesidad del sueño. Duerme 3, 4 horas y tiene muchísima energía. Ahora, pero es muy contrastante. Uno realmente se da cuenta que estamos hablando de bipolaridad, o cómo sé si una persona es variable o si está reaccionando a las cuestiones de la vida, digo. Claro, ¿cómo Claro, sé que una persona a los es embates de la variable vida. emocionalmente? Que eso por ahí puede ser, que un día estás bien, Sí. el otro día estás mal, digo, la vida acompaña. ¿Y cómo sé que una persona es bipolar? ¿Realmente me voy a dar cuenta? Y el diagnóstico muchas veces es difícil, se retrasa a veces entre 7 y 10 años en promedio a nivel mundial en hacer el diagnóstico. Uno tiene que tener una mirada longitudinal, porque generalmente comienza con episodios depresivos o síntomas inespecíficos en la niñez, incluso la adolescencia. Entonces es muy importante hacer ahí el diagnóstico diferencial con el trastorno, por ejemplo, de déficit de atención e hiperactividad. Sobre todo lo que nos tenemos que fijar es en antecedentes familiares de trastorno bipolar, depresiones posparto, antecedentes familiares, que los antidepresivos produzcan la hipomanía y por ahí falta, digamos, de respuesta a los antidepresivos o respuestas parciales. Pero principalmente nosotros tenemos que ver una mirada longitudinal en donde lo que nos vamos a enfocar más allá de los polos es en la ciclicidad. Yo O sea, entiendo que hayan sí. periodos depresivos que suelen durar bastante tiempo, en donde hay episodios maníacos claros. Entonces, lo importante es el cambio, digamos. Yo eso te lo entiendo a nivel profesional y entiendo lo que vos estás diciendo de tenemos que analizar un tiempo prolongado, 10 años es. muchos años, pero yo me pongo de este lado, a nivel familiar, amiga, novia, pareja. Es realmente me voy a dar cuenta y es cíclico en el sentido de que un día están bien, otro día están mal, un día están bien, otro día están mal, ¿o no? Es muy raro eso, se llama ciclado ultra rápido, pero no es tan frecuente.
En general suelen ser fases depresivas que pueden durar 3, 4 meses y en el caso del paciente puede tener 1 semana o 3 días en el que está hipomaníaco, que de la normalidad está más exaltado, con disminución del sueño y los síntomas que le había dicho sobre las ideas, la energía, la afectividad, demasiado optimista o irritable. Y que ahí hablamos de trastorno bipolar tipo 2. Lo podemos clasificar en trastorno bipolar tipo 1, que el tipo 1 es episodios maníacos, claros, donde generalmente uno necesita hospitalizar al paciente, con episodios depresivos, donde bueno, lo que tenemos que ver es la recurrencia y la ciclicidad. Eso es muy importante. Y después trastorno bipolar tipo 2, en el que hay episodios depresivos recurrentes con algunos episodios hipomaníacos que pueden durar entre 3 a 1 semana o un poco más, en los que muchas veces necesitamos hablar con la familia para ver cómo lo ve, si ve estos cambios, si ve que se embarca repentinamente, sobre todo en estos periodos que pueden ser estacionales, en primavera, por ejemplo, que pasa, digamos, de estar de episodios depresivos a irse a estar muy irritable, irse de vacaciones en forma espontánea o hacer cosas más extravagantes. Ajá. Pero bueno, los que no tienen que pensar hacer eso, bueno, en trastorno bipolar, que a veces es un diagnóstico difícil, sobre todo. Sí, mucho más difícil de lo que uno cree, en claro, realidad, ¿no? Mucho más difícil. ¿Se transforma en bipolar la persona? Digo, de un día para el otro por un hecho, no sé, traumático, o ya lo trae genéticamente? Hay una gran proporcionalidad, es altamente hereditable. Se dice que el trastorno bipolar corre en familias, o sea, hay una gran carga genética, por eso siempre tenemos que fijarnos en antecedentes familiares de trastorno bipolar, de internaciones, de depresión. Entonces también eso es muy importante porque ahora también lo que se trata de enfocarse, más allá del paciente, si ya tenemos el diagnóstico de trastorno bipolar, fijarnos en los hijos. Entonces fijarnos que los hijos del paciente, no desarrollen la sintomatología o no se expongan, por ejemplo, a drogas, alcohol, marihuana principalmente, cocaína, que se cuiden del estrés, que tengan una vida lo más sana posible y detectar, si tiene un episodio depresivo, tener cuidado con la medicación porque por ahí los antidepresivos pueden producir hipomanías, que esa hipomanía en los adolescentes, cuando el paciente se acelera, o sea, no es pura felicidad, llega un momento de estar feliz y llega la irritabilidad y se mezclan los síntomas, que ahí hablamos de estados mixtos, en donde ahí puede producir las ideas suicidas y el paciente al tener energía, estar desinhibido, ahí puede cometer el acto suicida. Por eso en la adolescencia, hay que tener mucho cuidado en dar antidepresivos. ¿Pero en qué edades se ve más últimamente la bipolaridad? ¿Se da más en algún momento de la vida? Se da generalmente entre los 15 a los 25 años en las mujeres y entre 20 y 30 años en los hombres. ¡Ah, qué jóvenes! Y bueno, sí marcado bastante, en las mujeres por las hormonas, también por eso la depresión postparto nos tiene que hacer pensar en trastorno bipolar, por eso también a veces el síndrome disfórico premenstrual también, y por eso muchas veces después de la menopausia el trastorno bipolar tiende a mejorar en el caso de las mujeres. Juan, te hago una consulta. Ustedes demoran a veces hasta 10 años en establecer un diagnóstico positivo de trastorno de bipolaridad. Es todo un tiempo. Y gran parte de la vida en realidad. Y nosotros desde la cotidianeidad, ¿a qué le podemos prestar atención para acudir nosotros o para recomendarle a un familiar, a un amigo, así, che, mirá, vos sabés que he notado esto, ¿por qué no te vas a una consulta? Porque si demoramos en llegar a un especialista y ese especialista demora 10 años en trazar esta conducta, pasa muchísimo tiempo para empezar a encontrar una solución al problema, ¿o no? Claro, en general demora mucho porque en casos depresivos empieza con síntomas muy inespecíficos, justamente a veces
aparece digamos, por ahí el médico de cabecera que da un antidepresivo o da un... Claro. Entonces, cuando llega el especialista, por ahí llega tarde, llega con un cuadro más confuso, por así decirlo, embarrado por ahí a veces por las sustancias, las drogas, muchas veces relacionado, por ejemplo, que está bastante de moda el Masindol, que es un derivado anfetamínico para bajar de peso, Sí. que se usa muchas veces en forma discriminada, que puede gatillar digamos, un trastorno bipolar en una predisposición. Y lo que hay que fijarse principalmente es en esto, en la ciclicidad, digamos. Pero no es una ciclicidad de, como se dice en la calle, bueno, no, es un bipolar, porque un día anda de Muy mal común el carácter, término, claro. Es que por eso otro te día decía. anda bien. Mucho más largo el periodo entre una cosa y la Claro, otra. son periodos más largos, o sea, son Bien. fases depresivas que hay una depresión, digamos, generalmente es de una depresión severa, digamos, Claro. que el paciente está muy enlentecido, como hablábamos, de la actividad, la energía está muy enlentecido a nivel motor, con poca energía, a nivel del pensamiento está muy enlentecido el pensamiento, tiene ideas de culpa, ideas de minusvalía, sentirse de menos, ideas de ruina, en el caso de sentirse, digamos, como que puede pasar una catástrofe económica, y está, digamos, justamente de ánimo bajo y muy enlentecido el pensamiento. De ahí el contraste con, digamos, lo opuesto, que es el polo maníaco o hipomaníaco, que hay más energía, más una afectividad mayor y un pensamiento más acelerado. Claro, Juan. Pero por lo general se mezclan los síntomas y ahí hablamos de estados mixtos, Claro. donde ahí puede haber una depresión con pensamiento acelerado o pensamiento o energía. Claro. Y ahí se mezcla la depresión con la irritabilidad. Juan, me encontré con una lista leyendo sobre este tema con personajes muy famosos, que siempre son los más resonantes, Sí. que uno dice, bueno, qué raro, ¿no? Esta gente yo jamás me hubiera imaginado que padecían de bipolaridad. La pregunta es, tengo entendido que esa gente ha podido transitar una vida de lo más normal, justamente por Sí. eso no se les notaba quizá la diferencia entre un periodo y el otro. ¿Tiene cura la bipolaridad una vez que se encara el tratamiento o se trata de que lleve una buena calidad de vida? Es una enfermedad tratable en la que el paciente puede tener una muy buena calidad de vida, incluso más calidad de vida que digamos, que la gente normal, porque el paciente en general tiene una enfermedad crónica tratable y cuando aprende de la enfermedad, que muchas veces tarda un tiempo, Sí. el paciente se cuida más. No es la mayoría de los casos, pero es una enfermedad tratable, digamos, en la que por suerte disponemos de medicación bastante eficaz en la actualidad y, digamos, no hay que estigmatizar tanto la enfermedad porque puede tener muy buena calidad de vida el paciente. Pero te permite seguir haciendo una vida, digo, porque me imagino que todo lo que contás difiere y tal vez obstruye tu trabajo, obstruye tus relaciones, repercute y perjudica. Sí. ¿Se puede seguir teniendo una vida, entre comillas, normal? Dentro de todo, digamos, sí, digamos, pero el paciente tiene que cuidar mucho del sueño, digamos. El paciente tiene que tratar de dormir entre 7 y 9 horas. Si en general el paciente tiene disminución de la necesidad de dormir, empieza a dormir 6, 5, 4 horas con muchísima energía. Y por ejemplo, limpia, lava, invierte en dinero. Entonces esto puede traer problemas a nivel económico, Claro, en el que puede gastar, que puede tener inversiones, y, digamos, entonces en ese sentido hay que cuidar bastante el paciente, digamos, cuando está demasiado acelerado. Y cuando el paciente duerme más o tiende a dormir más de 9 horas, tiende a deprimirse. Claro. Entonces tiende a quedarse más en la cama, tiende a estar más enlentecido, menos voluntad, que en general también nos pasa a nosotros. A veces cuando dormimos mucho los fines de semana estamos más cansados, Sí, decimos total. no descansamos, pero en realidad me desperté a las 7 igual que todos los días, porque uno se acostumbra, digamos, tiene su propio ritmo biológico, que también, digamos, uno podría decir que
El trastorno bipolar es un trastorno de los ritmos y bueno, al despertarse uno el sábado, el domingo, se despierta a la misma hora que siempre y quiere seguir durmiendo, en realidad lo que tiene uno que hacer es despertarse, en todo caso dormir una siesta o media mañana, pero tiene que tratar de descansar. Descansar es enchufarse en otra cosa relacionada al placer. No me respondiste recién si tiene cura, si tiene final esta No, enfermedad. es tratable. Es tratable. Hay Es buenos tratable, con muy buena, que puede tener muy buena respuesta. Digamos que en el caso particular del tratamiento, digamos, es muy importante recalcar el litio, que el litio es un medicamento que ya lleva mucho tiempo en el mercado, que lleva más de 50 años, y que justamente tiene la característica de evitar, o sea, digamos, nosotros tratamos con estabilizadores del ánimo o antirrecurrenciales, o sea, nosotros tenemos que tener una mirada hacia el momento en que vemos el paciente y otra mirada, por así decirlo, con el otro ojo, ir mirando hacia el futuro. Proyectada, claro. Y bueno, entonces nosotros tenemos que tratar la depresión, pero previniendo que después no se ponga hipomaníaco, porque nosotros le damos un antidepresivo, lo sacamos rápido, pero el paciente ahí se puede irritar o se puede tener un episodio suicida o un intento suicida y después a los días, digamos, ponerse hipomaníaco. Entonces hay que tratar de sacarlo al paciente con las medicaciones que tenemos actualmente. Y bueno, el litio tiene la característica de ser una medicación muy eficaz de evitar, digamos, los pensamientos suicidas. O sea, tiene una eficacia antisuicida en la que hay prácticamente solamente dos medicamentos que se ha visto que tienen eficacia contra la ideación suicida. Y que bueno, es un medicamento que, por ejemplo, se ha visto que está muy relacionado con la suicidalidad, que por ejemplo en algunos países se han hecho estudios donde se ha visto la tasa de suicidio en distintas regiones del país, se ha medido el litio en agua y se ha correspondido la alta tasa de suicidio con bajo litio en el agua y digamos con más alto litio en los lugares donde ha tenido menos suicidabilidad. Juan, lo último, ¿hay más casos ahora o hay más personas que buscan el diagnóstico? Hay más casos, o sea, no hay más casos, sino que hay más personas que buscan el diagnóstico, digamos, que consultan y que consultan. Sí es cierto, bueno, que justamente no es, o sea, si bien hay casos que uno claramente al preguntar los antecedentes familiares, uno ya es más fácil el diagnóstico, hay otros casos que no hay antecedentes familiares, pero sí hay una interacción, digamos, genes-ambiente, en el que justamente aparecen casos a partir de causado por sustancias, causado por cocaína, que pueden, digamos, o gatillados o relacionados por ahí con consumo de cannabis. Entonces, digamos, por ahí se puede, digamos, ahora, digamos, por ahí no se hace el diagnóstico por ahí adecuado, digamos, pero uno siempre, frente a un caso depresivo, hay que descartar siempre, digamos, la posibilidad de un trastorno bipolar, donde tenemos nosotros distintas pautas, como las pautas estas de los antecedentes familiares, o que el paciente haya tenido depresión postparto, o que justamente haya tomado antidepresivo y se ha puesto demasiado bien, demasiado exaltado, digamos. Pero bueno, digamos, se mantiene en general, pero tiene una variación más por bueno, el uso de drogas, por ejemplo. Juan Ignacio Bacha, gracias por este rato con nosotros. Muchas gracias, espero que haya podido explicarme bien y claro que sí. Sé que por ahí han sido muchas palabras por ahí. No, pero bienvenido sea. Es un tema sea. técnico que apasiona. Pero lo más importante, digamos, a tener en cuenta es la ciclicidad. Exacto. Y cambio, digamos, frente a la normalidad del paciente. Perfecto. Eso es lo que nos va a dar la pauta que es un trastorno bipolar y que suele durar más tiempo, o sea, suele tener fases depresivas que generalmente duran más de 2 o 3 semanas, incluso meses, y aparece, digamos, episodios hipomaníacos que son difíciles de diagnóstico
que duran 3 días, una semana, 2 semanas. Y vuelven a caer. Y vuelven a caer. Se dice, digamos, los grandes autores dicen que la depresión son las cenizas de, digamos, de la hipomanía o la manía. Claro. Entonces, claro. por eso el paciente nosotros le enseñamos a que el paciente se siente re bien cuando está hipomaníaco. Entonces nosotros tenemos que decirle, no, mira, tenemos que tratarte, tenemos que tratar de que durmas bien, porque después te vas a deprimir. Y eso muchas veces el paciente tarda 3, 4 episodios en entenderlo. En entenderlo, porque el paciente se siente totalmente exaltado bien. Y bien. Exacto. Pero no es un día depresivo, un día quedó clarísimo. O mal carácter, o mal, eso digamos... Son estados prolongados. Eso es otra cosa, eso es lo que se dice en la calle, como suele suceder con muchas enfermedades. Hemos aprendido que la bipolaridad entonces son estados prolongados de esto que vos decías de recién. Y Exaltación y recurrentes. depresión. Y recurrentes. Gracias, recurrentes. Gracias, Juan, un placer. Gracias, muchas gracias. Gracias.